En una tranquila mañana de primavera, el 12 de abril de 2022, a las 7:45 de la mañana, Grace se vio atrapada en una pesadilla que nunca había previsto. La quietud de su hogar en Pine Valley, Massachusetts, se rompió al ver a su madre, Elaine, inmóvil en el suelo de la sala de estar. El corazón de Grace latía con fuerza mientras se arrodillaba a su lado, buscando desesperadamente señales de vida. Pero el cuerpo de Elaine estaba frío, su piel pálida y sus ojos sin vida. La habitación, que alguna vez estuvo llena de calidez y amor, ahora se sentía vacía y angustiante. El mundo de Grace se desmoronó en ese momento. Su madre era su ancla, la única familia que le quedaba después de la muerte de su padre años atrás. Las lágrimas corrían por su rostro mientras agarraba la mano de su madre, incapaz de comprender la repentina pérdida. Pero en medio del dolor abrumador, una escalofriante comprensión comenzó a arraigarse. De pie en la puerta, observando en silencio lo que se desarrollaba, estaba Paul, su padrastro. Su rostro era inexpresivo, sus ojos distantes, como si simplemente estuviera observando un suceso rutinario. Paul siempre había sido un hombre de pocas palabras, manteniendo una distancia fría tanto de Grace como de Elaine. Se casó con Elaine hace 2 años, poco después de conocerla en un evento corporativo. Para Grace, él era un extraño que había entrado en sus vidas y nunca se convirtió realmente en parte de ellas. Ahora, frente a esta tragedia, su silencio se sentía ominoso, un marcado contraste con la angustia que consumía a Grace. A medida que pasaban los minutos, Grace notó algo inquietante en el comportamiento de Paul. No se apresuró a pedir ayuda, no se arrodilló junto al cuerpo de su esposa, ni siquiera derramó una lágrima. En cambio, caminó con calma hacia la cocina, como si nada fuera de lo normal hubiera ocurrido. La tensión en la habitación era sofocante. Grace, todavía en estado de shock, no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba terriblemente mal. La forma en que Paul parecía casi desvinculado del horror antes de plantar las primeras semillas de duda en su mente. Grace era una mujer de 23 años, de alma gentil. Creció en Pine Valley, un pequeño pueblo donde todos se conocían. Criada por su madre, Elaine, después de que su padre falleciera cuando ella tenía solo 7 años, Grace formó un vínculo con su madre que era inquebrantable. Elaine no solo era su madre, sino también su mejor amiga, guiando a Grace a través de cada etapa de la vida con calidez y comprensión. Grace era sensible. A menudo mostraba su corazón en la mano y confiaba con facilidad, tal vez con demasiada facilidad. Grace siempre había sido una niña tranquila e introspectiva. Le encantaban los libros, el arte y pasar tiempo en el jardín con Elaine. Era el tipo de persona que veía lo bueno en todos, incluso cuando los demás no lo veían. Esto la hacía que fuera querida, pero también vulnerable a quienes no se preocupaban por sus intereses. Su profundidad emocional le permitía conectarse profundamente con los demás, pero también significaba que sentía el dolor y la pérdida de manera más aguda. Cuando Paul entró en sus vidas, Grace esperaba que le trajera algo de alegría a su madre, pero nunca pudo deshacerse de la sensación de que algo en él no estaba bien. Paul era un marcado contraste con Elaine y Grace. Era un exitoso hombre de negocios de unos 50 años, bien vestido y siempre sereno, pero debajo de su refinado exterior se escondía un hombre que controlaba estrictamente sus emociones y que a menudo parecía frío e inaccesible. Nunca mostró mucho interés en conocer a Grace, tratándola más como una obligación que como una familia. Su relación con Elaine parecía formal, carente de la calidez y el afecto que Grace estaba acostumbrada a ver entre parejas. Era meticuloso, siempre tenía el control, nunca alzaba la voz, pero había algo inquietante en su actitud tranquila. Con el tiempo empezaron a surgir señales sutiles que indicaban la naturaleza más oscura de Paul. Hacía comentarios casuales que socavaban la confianza de Elaine, siempre de una manera que parecía inofensiva, pero que dejaba un escozor duradero. Tenía la costumbre de desaparecer durante horas sin explicación. Su paradero era un misterio incluso para Elaine. Había rumores en la ciudad sobre sus matrimonios anteriores, todos los cuales terminaron abruptamente, sin que el propio Paul diera muchas explicaciones. Su pasado era un libro cerrado,
y cada vez que Grace o Elaine intentaban preguntarle al respecto, Paul desviaba la conversación o daba respuestas vagas e insatisfactorias. La vida de Grace cambió drásticamente después de la muerte de su madre. El calor de su hogar se volvió frío, reflejando el comportamiento de Paul. Se sentía aislada, atrapada en una casa que ya no se sentía como su hogar. El comportamiento de Paul se volvió más controlador. Insistió en administrar las finanzas del hogar y comenzó a cuestionar sutilmente las decisiones de Grace, haciéndola dudar de sí misma. La Grace, una vez vibrante y alegre, se volvió retraída, y su dolor se agravó por la creciente tensión entre ella y Paul. El hombre que había sido una figura distante en su vida, ahora estaba en el centro de ella, y cada día sentía que las paredes se cerraban un poco más. En las semanas posteriores a la muerte de Elaine, el dolor de Grace se volvió omnipresente. En la superficie, trató de mantener una sensación de normalidad, pero en su interior se estaba desmoronando. Cada día se sentía como un bucle sin fin de dolor y confusión. El 20 de abril, solo 8 días después de perder a su madre, Grace experimentó la primera de lo que se convertirían en muchas visiones inquietantes. Era tarde, alrededor de las 11:30 de la noche, cuando Grace vio a su madre por primera vez. Estaba sentada en la sala de estar, mirando fijamente el televisor apagado, cuando vio un movimiento con el rabillo del ojo. Al girar la cabeza, vio a Elaine parada en la puerta, tal como había estado la mañana en que Grace la encontró. Pero esta vez, la expresión de Elaine era diferente. Su rostro estaba desfigurado por la preocupación y sus ojos llenos de miedo. Grace jadeó, parpadeó rápidamente, y en ese instante, Elaine se fue. Grace se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Trató de convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada, una manifestación de su dolor. Pero en el fondo, sabía lo que había visto. Las visiones continuaron, cada una más vívida que la anterior. El 26 de abril, exactamente a las 2:15 de la madrugada, Grace se despertó con el sonido de un susurro. La casa estaba oscura y silenciosa, pero podía escuchar claramente la voz de su madre llamándola por su nombre. Siguió la voz por el pasillo, con las manos temblorosas mientras llegaba a la sala de estar. Allí, en la penumbra, vio a Elaine de nuevo, esta vez señalando hacia el estudio de Paul. El mensaje era claro, aunque no se decía. Allí había algo escondido, algo que Grace necesitaba encontrar. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta del dormitorio de Paul se abrió con un crujido. Grace se dio la vuelta y la visión se desvaneció, dejándola sola en el pasillo oscuro. La presencia de Paul en la casa se volvía cada día más opresiva. Empezó a vigilar los movimientos de Grace, a interrogarla cada vez que salía de casa y a insistir en saber con quién se reunía. Cuando Grace intentaba hablar con él sobre su madre, él desestimaba sus preocupaciones con una calma fría y calculadora. «Tienes que seguir adelante, Grace. Pensar en el pasado no traerá de vuelta a tu madre», le decía, con una voz desprovista de calidez o empatía. Pero no eran solo sus palabras lo que ponía nerviosa a Grace. Era la forma en que la miraba, como si supiera algo que ella no sabía, como si estuviera esperando a que se derrumbara. A medida que las visiones se hacían más frecuentes, Grace le contó a una amiga íntima, Emily, lo que estaba experimentando. «Emily, sigo viendo a mi madre», le susurró por teléfono una noche. «Está intentando decirme algo, advertirme sobre Paul, creo». Emily, preocupada pero cautelosa, le sugirió a Grace que fuera a ver a un terapeuta. Pero cuando Grace le mencionó la idea a Paul, su reacción fue rápida y perturbadora. «¿Terapia? ¿Para qué?», preguntó Paul con tono cortante. «Estás molesta, Grace. Es natural sentirse perdida después de perder a tu madre, pero Tebuchios no son reales. Necesitas controlarte». La forma en que lo dijo con tanta firmeza hizo que Grace dudara de sí misma. Empezó a preguntarse si realmente estaba perdiendo la cabeza. Paul incluso fue un paso más allá y se puso en contacto con un médico de familia que rápidamente estuvo de acuerdo en que las visiones de Grace probablemente eran el resultado del estrés y el dolor. Sin el consentimiento de Grace, Paul programó una cita para ella, presentándola como un paso necesario hacia su recuperación. En los días siguientes, Paul empezó a aislar aún más a Grace.
Hizo cambios sutiles en la casa. Quitó objetos que pertenecían a Elaine, redecoró habitaciones que guardaban recuerdos de su madre e insistió en vender el coche de Grace, dejándola más dependiente de él para el transporte. Cuando Grace protestaba, la respuesta de Paul siempre era la misma. Necesitas un nuevo comienzo. Aferrarse a estas cosas no es saludable. Los intentos de Grace de acercarse a los demás se vieron frustrados por la interferencia de Paul. El 3 de mayo, Grace visitó al doctor Alan Thompson, el terapeuta que Emily le había recomendado. Pero durante la sesión, Grace no podía concentrarse. La atormentaba el temor de que Paul ya hubiera envenenado la opinión que el terapeuta tenía de ella. Sus sospechas se confirmaron cuando el doctor Thompson sugirió que Paul se uniera a la siguiente sesión para facilitar una mejor comunicación. El corazón de Grace se hundió. Se sintió atrapada, incapaz de confiar en nadie a su alrededor. La tensión entre Grace y Paul llegó a un punto de ruptura el 10 de mayo. Esa noche, Grace estaba en la cocina, preparando té, cuando sintió el frío familiar que acompañaba la presencia de su madre. Al girarse lentamente, vio a Elaine de pie junto a la ventana, con el dedo presionado sobre los labios, indicándole a Grace que se callara. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas cuando Elaine hizo un gesto hacia un cajón cerca del escritorio de Paul en el estudio. Esta vez, Grace estaba decidida a seguir adelante. Después de que Paul se fue a la cama, Grace se deslizó hasta su estudio. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de su propia respiración. Abrió el cajón que Elaine le había señalado, con las manos temblorosas. Dentro, encontró una pequeña caja cerrada. Desesperada, Grace buscó la llave por toda la habitación y finalmente la localizó en un compartimento oculto en el escritorio de Paul. Cuando abrió la caja, encontró una pila de cartas y documentos, evidencia de que Paul había estado ocultando algo importante sobre su pasado, incluidos archivos relacionados con sus matrimonios anteriores y transacciones financieras que sugerían un juego sucio. Pero antes de que Grace pudiera procesar por completo lo que había descubierto, escuchó la voz de Paul detrás de ella. «¿Qué estás haciendo, Grace?», preguntó con voz fría y amenazante. Grace se dio la vuelta, con el corazón latiendo en su pecho. La mirada en los ojos de Paul confirmó sus peores temores. Él sabía exactamente lo que estaba descubriendo, y no iba a dejar que se fuera con ese conocimiento. El mundo de Grace se sentía como si se estuviera cerrando sobre ella. Estaba sola, sin nadie a quien recurrir, y el control de Paul sobre su vida se hacía más fuerte cada día. El hogar que alguna vez fue seguro y amoroso se había convertido en una prisión, y Grace era la prisionera, atrapada en una pesadilla que se estaba volviendo más oscura con cada momento que pasaba. El descubrimiento de los documentos en el estudio de Paul marcó el comienzo de la desesperada búsqueda de la verdad por parte de Grace. Aunque el miedo se apoderó de ella, sabía que no podía ignorar las crecientes sospechas sobre su padrastro. Las pruebas que encontró insinuaban un pasado más oscuro, uno que Paul había hecho todo lo posible por ocultar. Con la mente acelerada y el corazón apesadumbrado, Grace se propuso descubrir los secretos que le habían ocultado. El primer paso fue revisar las cartas que había encontrado en la caja cerrada. Entre ellas había correspondencia entre Paul y un abogado, en la que se hablaba del abrupto final de sus matrimonios anteriores. Cada carta era más inquietante que la anterior, llena de jerga legal que se reducía a una conclusión inquietante. Paul había estado involucrado en divorcios muy sospechosos, todos los cuales dejaron a sus exesposas en la ruina financiera. Una carta, fechada el 14 de junio de 2018, detallaba un gran pago de seguro de vida que Paul recibió después de la muerte repentina de su tercera esposa, algo que nunca le había mencionado a Elaine ni a Grace. Impulsada por la necesidad de saber más, Grace decidió investigar más a fondo el pasado de Paul. El 12 de mayo, logró ponerse en contacto con una de las exesposas de Paul, una mujer llamada Linda, que vivía en otro estado. La voz de Linda temblaba mientras hablaba con Grace por teléfono. «No sé qué te ha dicho, pero Paul no es quien parece. Es peligroso», advirtió Linda con una mezcla de miedo y arrepentimiento en su voz. Explicó que Paul la había aislado, tal como lo estaba haciendo con Grace, tomando lentamente el control de cada aspecto de su vida hasta que se sintió como una sombra de lo que era. Las palabras de Linda confirmaron lo que Grace temía.
que la manipulación de Paul no era nueva. Era un patrón que había seguido antes. Linda también insinuó la participación de Paul en su accidente casi fatal, que se había determinado como un choque automovilístico causado por una falla en los frenos, pero sospechaba que no fue un accidente. Las manos de Grace temblaban mientras escuchaba, dándose cuenta de que Paul podría haber orquestado no solo la muerte de su madre, sino también las de sus esposas anteriores. Decidida a encontrar pruebas sólidas, Grace comenzó a examinar los detalles de la muerte de su madre. Obtuvo una copia del informe del forense, que inicialmente dictaminó que la muerte de Elaine había sido un ataque cardíaco, una conclusión que parecía plausible dado el historial de problemas cardíacos leves de Elaine. Pero cuando Grace leyó el informe, notó una discrepancia. Se encontró una pequeña cantidad de un medicamento llamado digoxina, que se usa para tratar afecciones cardíacas, en el organismo de Elaine. La dosis era más alta que la que le habían recetado, pero no lo suficiente como para levantar sospechas inmediatas. Grace no podía quitarse la sensación de que el medicamento había sido administrado intencionalmente, tal vez para inducir el ataque cardíaco que le quitó la vida a su madre. Comenzó a investigar sobre la digoxina y descubrió que una sobredosis podía causar un paro cardíaco, especialmente en alguien con una afección cardíaca existente. La mente de Grace se llenó de la posibilidad de que Paul tuviera acceso al medicamento y lo hubiera usado para asegurarse de que la muerte de Elaine pareciera natural. Su siguiente paso fue enfrentarse al Dr. Patel, el médico de familia que le había recetado la medicación a Elaine. El 15 de mayo, Grace acudió a su consulta con el pretexto de hacerle preguntas sobre su propia salud, pero rápidamente desvió la conversación hacia su madre. «Dr. Patel, ¿es posible que mi madre estuviera tomando demasiada medicación para el corazón? El informe del forense mencionaba un alto nivel de digoxina», preguntó con voz temblorosa. El Dr. Patel parecía sorprendido. La dosis de Elaine se controlaba cuidadosamente. Siempre era diligente en seguir las instrucciones, respondió, frunciendo el ceño con preocupación. Grace insistió y preguntó si era posible que alguien más hubiera manipulado la medicación. El Dr. Patel vaciló, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. «Supongo, si alguien tuvo acceso a su medicación, es posible, pero esa es una acusación grave, Grace. ¿Estás segura de que hay una razón para sospechar de un crimen?» Grace salió de la consulta con más preguntas que respuestas, pero la incertidumbre del Dr. Patel alimentó su determinación. Sabía que tenía que encontrar la verdad, por aterradora que fuera. A medida que la investigación de Grace se profundizaba, su estado mental seguía deteriorándose. Le costaba separar la realidad de las visiones de su madre, que ahora se le aparecía con más frecuencia, instándola siempre a seguir buscando, a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las noches de Grace estaban plagadas de pesadillas y sus días estaban llenos de paranoia. Sentía la presencia de Paul en todas partes, observando, esperando a que cometiera un desliz. El 20 de mayo, Grace se topó con una vieja cuenta de correo electrónico de su madre, que había quedado olvidada en el caos de su muerte. Mientras revisaba los mensajes, encontró un correo electrónico de Elaine a una amiga cercana, fechado justo una semana antes de su muerte. En el correo electrónico, Elaine expresaba su preocupación por Paul y mencionaba que recientemente se había hecho cargo de la administración de su medicación. «Dice que es para ayudarme a recordar, pero se siente mal. Me he estado sintiendo rara, mareada y débil, más de lo habitual», escribió Elaine. El correo electrónico fue una escalofriante confirmación de los peores temores de Grace. Paul había estado envenenando lentamente a su madre, lo que la llevó a una muerte prematura. Cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, Grace supo que se estaba quedando sin tiempo. La verdadera naturaleza de Paul era más oscura de lo que jamás había imaginado, y ella era la única que conocía el alcance total de su engaño. Pero mientras se preparaba para enfrentarlo, se dio cuenta de que Paul ya estaba 2 pasos por delante y el peligro estaba más cerca que nunca. La noche del 25 de mayo de 2022 estaba inquietantemente tranquila. El reloj acababa de dar la medianoche y la casa estaba bañada por las sombras. Grace sabía que era el momento de enfrentarse a Paul. Las pruebas que había reunido durante las últimas semanas pesaban mucho sobre ella, pero también alimentaban su determinación. No podía seguir viviendo con miedo.
Tenía que enfrentarse a él. La casa estaba en silencio mientras Grace se dirigía al estudio de Paul, el mismo lugar donde sus sospechas habían echado raíces por primera vez. El aire estaba cargado de tensión. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba en el pasillo oscuro. El corazón de Grace latía con fuerza en su pecho, pero su determinación era inquebrantable. Agarró la carpeta que contenía todos los documentos y correos electrónicos que había descubierto. Sus manos temblaban no de miedo, sino de anticipación a lo que estaba por venir. Paul ya estaba en el estudio, sentado detrás de su escritorio como si la hubiera estado esperando. La lámpara del escritorio proyectaba sombras largas y siniestras en la habitación, resaltando la frialdad de sus ojos. Levantó la vista cuando Grace entró. Su expresión era ilegible. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. La tensión se espesaba con cada segundo que pasaba. «Sé lo que hiciste», dijo finalmente Grace, su voz firme a pesar del miedo que la carcomía por dentro. Arrojó la carpeta sobre el escritorio. Los papeles se derramaron. Cartas, correos electrónicos, el informe del forense. Todas las piezas del rompecabezas estaban al descubierto ante él. Paul miró los documentos. Su rostro permaneció tranquilo, casi indiferente. «¿Qué crees saber exactamente, Grace?», preguntó, su tono bajo y mesurado como si estuviera discutiendo un inconveniente menor en lugar de la vida y la muerte de su madre. «La mataste», respondió Grace alzando la voz. «La envenenaste, igual que hiciste con tus otras esposas. Querías quitarla de en medio y ahora intentas hacerme quedar como un loco para poder hacerme lo mismo». Paul se reclinó en su silla, con una leve sonrisa burlona en las comisuras de su boca. «Grace, has pasado por mucho. Entiendo que estés molesta, pero estas acusaciones son absurdas. No estás pensando con claridad». Grace dio un paso adelante con los puños apretados. «Deja de fingir. Lo sé todo. El dinero del seguro, la sobredosis de drogas, la forma en que la aislaste, igual que me estás haciendo a mí. Ya has hecho esto antes y no dejaré que te salgas con la tuya otra vez». La sonrisa burlona de Paul se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría y calculadora. «Eres más inteligente de lo que creía», dijo en voz baja, con una voz helada en su calma. «Pero eso no va a cambiar nada. Has estado viendo cosas y escuchando voces. Todo el mundo sabe que eres inestable. ¿A quién crees que le creerán? ¿A ti, con tus visiones y acusaciones descabelladas? ¿O a mí, el marido afligido que intenta ayudarte a superar tus...» «Fugí». Grace sintió una oleada de pánico, pero la reprimió, negándose a dejar que viera su miedo. «No puedes mantener esto oculto para siempre. Tengo pruebas. He hablado con tu exmujer, Linda. Ella sabe de lo que eres capaz, y yo también». Paul se puso de pie, rodeando lentamente el escritorio hasta que estuvo a unos pocos metros de Grace. «Linda», se burló. «Siempre fue un problema, pero nada que no pudiera manejar. Al igual que he manejado todo lo demás. Pero tú, Grace, estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser». La amenaza en sus palabras era inconfundible. Grace dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Las paredes de la habitación parecieron cerrarse sobre ella cuando se dio cuenta de lo peligroso que era Paul en realidad. Pero también sabía que esta era su única oportunidad de detenerlo. En un movimiento desesperado, Grace metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono que había configurado para grabar toda la conversación. «Se acabó, Paul. Tengo todo lo que necesito. La policía llegará en cualquier momento». Por una fracción de segundo, los ojos de Paul brillaron con algo parecido al miedo, pero rápidamente fue reemplazado por una fría determinación. En un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle el teléfono de la mano. Grace lo esquivó, pero él le agarró el brazo, torciéndolo dolorosamente mientras trataba de arrebatarle el teléfono. «Dámelo, Grace», susurró Paul, su fachada tranquila finalmente quebrándose. «No vas a arruinar todo por lo que he trabajado». Grace forcejeó, pero se negó a soltarse. El teléfono se le escapó de las manos y cayó al suelo, pero logró liberarse y se tambaleó hacia atrás, hacia la puerta. Sabía que no podía dominarlo, pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba salir.
Paul cogió el teléfono, pero antes de que pudiera comprobar la grabación, ambos oyeron el sonido distante de las sirenas que se acercaban. Grace había enviado su ubicación a Emily justo antes de enfrentarse a Paul, una precaución que había tomado en caso de que las cosas salieran mal. Paul se dio cuenta al mismo tiempo que Grace. La policía estaba casi allí. El rostro de Paul se retorció de rabia, pero sabía que se le había acabado el tiempo. «Esto no ha terminado», espetó con voz baja y venenosa. «Pagarás por esto, de una forma u otra». Pero Grace no la escuchaba. Salió corriendo de la habitación, con el corazón acelerado mientras corría por el pasillo hacia la puerta principal. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes, cada vez más cerca, y por primera vez en semanas, Grace sintió un atisbo de esperanza. Ya no estaba sola. La ayuda estaba en camino. Cuando atravesó la puerta principal y se adentró en la noche, Grace supo que la pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. Pero las cicatrices dejadas por la manipulación de Paul permanecerían, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Y cuando llegó la policía, con las luces destellando, Grace se permitió respirar, sabiendo que había sobrevivido. La mañana siguiente al enfrentamiento, las tranquilas calles de Pine Valley estaban llenas de noticias sobre el arresto de Paul. La policía había llegado justo a tiempo para evitar lo que podría haber sido otra tragedia, y Grace finalmente estaba a salvo. Pero el costo emocional de los eventos la dejó conmocionada, con la mente dando vueltas al darse cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Grace pasó los siguientes días en un estado de agotamiento, apenas capaz de dormir, atormentada por los recuerdos de esa noche y las semanas previas. La comunidad, que alguna vez se mostró escéptica ante el comportamiento cada vez más errático de Grace, se unió a ella cuando la verdad sobre las acciones de Paul salió a la luz. La evidencia que Grace había reunido, combinada con el testimonio de la ex esposa de Paul, Linda, pintaba un retrato condenatorio de un hombre que había manipulado y dañado a sus más allegados durante años. El contenido de la caja cerrada, el alto nivel de digoxina en el sistema de Elaine y los intentos de Paul de controlar la vida de Grace fueron suficientes para asegurar su arresto. Paul fue acusado de múltiples delitos, entre ellos el intento de asesinato de Grace, el asesinato de Elaine y fraude de seguros. El juicio, que tuvo lugar a finales de junio, fue un éxito mediático. En la sala del tribunal, Grace permaneció sentada en silencio, con el rostro pálido pero decidido, mientras la fiscalía exponía los cargos contra Paul. Las pruebas eran abrumadoras, y la actitud fría y sin emociones de Paul no logró granjearse la simpatía del jurado. Cuando el juicio se acercaba a su fin, el jurado declaró a Paul culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Grace, el veredicto trajo consigo una sensación de justicia, pero no logró aliviar el dolor de perder a su madre y el trauma que había sufrido. En los meses siguientes, Grace comenzó un lento proceso de curación. Se mudó de la casa que había sido escenario de tanto dolor y comenzó una terapia para ayudarla a reconstruir su vida. Aunque las cicatrices de su terrible experiencia nunca desaparecerían por completo, Grace estaba decidida a encontrar la paz, sabiendo que el hombre que había causado tanto sufrimiento nunca volvería a dañar a nadie. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje a través de la historia de Grace, un poderoso recordatorio de los peligros ocultos que pueden acechar tras puertas cerradas. Mientras reflexionamos sobre el impacto devastador de la manipulación psicológica, queremos escuchar sus pensamientos. ¿Cree que las señales estuvieron allí todo el tiempo o el engaño de Paul fue demasiado profundo? ¿Usted o alguien que conoce ha experimentado algo similar? Comparta sus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia le pareció interesante, no olvide darle un me gusta a este video y asegúrese de suscribirse a nuestro canal para ver más historias de crímenes reales que revelan el lado más oscuro de la naturaleza humana. Presione la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Agradecemos su apoyo y esperamos continuar estas importantes conversaciones con usted.